we're told Debemos dejar que g de x igual f de x levantado a la quinta potencia, y luego si f de 4 igual 3, y f' de 4 igual menos 2, queremos encontrar g' de 4. Esta pregunta está a prueba para ver si reconocernos que g de x es una función compuesta, y por lo tanto para encontrar g' de x, necesitamos aplicar la regla de cadena de diferenciación. G of x es una función compuesta, porque la función interna es f of x, y la función externa es la función de potencia, levantando esto a la 5ª potencia. La idea básica de la regla de cadena es que para encontrar el derivado de una función compuesta, necesitamos encontrar el derivado de la función exterior, y multiplicar el derivado de la función interna. O si miramos la fórmula derivada proporcionada aquí, esta es la regla de poder con la regla de cadena integrada, donde está la función interna. Aviso como el derivado es un producto, donde este primer factor es el derivado de la función exterior, y el segundo factor, u', es el derivado de la función interna. Entonces, si es útil, mirando hacia atrás en g de x, podemos dejar u igual f de x, desde f de x es la función interna. Para poder pensar en esto como encontrar el derivado de u al 5, que significa g' de x es igual a 5 por u al 4 grados x u'. O 5xf de x levantado a la cuarta xf' de x, así que queremos encontrar una prima de 4. Sustituiremos 4 por x. Bien, f de 4 igual 3, tenemos 5 por 3 para el 4 grados x f' de 4, que es igual a menos 2. Bien, 3 al 4 igual 81, 81 por 5 es igual a 405x menos 2 igual menos 810. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.